Cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron la ley del Señor. Y eso nos demuestra que la ley de Dios es eterna, puesto que la ley, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, son el reflejo del carácter del Creador. Y ahorita vamos a entender un poquito más. Vamos a entender de cómo el cordero que Dios les pidió, y ahorita lo vamos a leer, que Dios les pidió que sacrificaran cuando fueron echados del Edén por la desobediencia, simbolizaba a Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que cuando uno peca, muere. Y está hablando de la muerte eterna, porque morimos, las personas morimos y pensamos que no va a pasar nada después de la muerte. Pero aquí está hablando de que cuando uno peca y sigue pecando y no deja de pecar y no se deja transformar por Dios, pues tendrá que morir eternamente. Por eso dice aquí que la paga del pecado es muerte. Pero si le entregamos la vida al Señor, entonces dice, pero la dádiva es Cristo Jesús. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Quien le entrega la vida al Señor, quien le entrega su voluntad, quien le entrega su ser y cree en Él y obedece a Dios guardando su ley, y en todos los sentidos, porque la Biblia en sí es la ley. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, o sea, en su muerte, en aquel que cree que Cristo Jesús murió por uno, por ti, por mí, creemos y obedecemos, entonces tendremos vida eterna. Y miren lo que dice primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá leímos muy claro donde dice que la paga del pecado es muerte, la muerte eterna. Y acá dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Ahí está la ley, y la ley estará siempre, porque la ley es eterna, como el Creador. Y luego vamos a leer Génesis 4:4 y 5, para mirar cómo ese cordero que Dios le mandó a Adán y Eva que sacrificaran cuando los echaron del Edén por desobedientes, representaban a Cristo Jesús. Dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Bueno, les voy a decir que Caín era agricultor y él solamente llevó los frutos de la agricultura. Y él tenía que llevar un cordero si creía en lo que Jesucristo vendría a hacer por él, por la humanidad. Pero él solamente presentó los frutos, lo que cosechó de su siembra. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, lo mejor, porque el Señor nos pide que le entreguemos lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? El corazón, nuestra mente, nuestro ser. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda. Pero si el Señor les está diciendo que tienen que presentar a un cordero y tienen que matarlo, que degollarlo, porque esa sangre que corría del cordero significaba la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz. Pero Caín lo quiso hacer a su manera, como hoy millones de personas que profesan ser cristianos hacen las cosas a su manera y no como Dios está ordenando. Dios está ordenando que guardemos la ley y sin embargo, pues no la guardamos. Así que las cosas se hacen como Dios dice, no como nosotros queremos o creemos. Ok. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Ok. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no Cristo ya derramó, Él fue el último cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Su sangre que fue derramada por la humanidad es quien nos da el perdón de pecados si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros le obedecemos.
El sacrificio de Cristo Jesús es para quienes obedecen, porque Él murió por toda la humanidad, porque ama a la humanidad. Pero aquel que desobedece no va a contar con la salvación, porque no está creyendo en lo que Cristo está diciendo. Y creer es obedecer. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no, tal vez Dios los perdone, porque Dios perdona, pero las consecuencias estarán ahí. ¿Y cuáles son las consecuencias? La muerte eterna. Si no hay obediencia, si no creemos en el Señor, si no obedecemos lo que Él ordena. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Dicen, sino con la sangre preciosa de Cristo. Voy a leer el 18 para tener el contexto. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, en el pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que aquí está diciendo que Cristo Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque fue un plan que se hizo, fue el plan de la redención que se hizo en un concilio allá en el cielo, con Dios y Jesucristo. Entonces Jesucristo se ofreció para morir, para ser ese cordero, pero era necesario que se les dijera de manera didáctica a Adán y Eva que tenían que matar un cordero para que entendieran de qué se trataba. Y ahora vamos a leer un poquito acerca de esto. Y dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Pues hace 2000 años, cuando Cristo vino a morir literalmente. Así que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que Cristo tuvo que morir, para que su sangre pueda darnos la oportunidad de la vida eterna si nosotros creemos en Él. Vamos a leer Patriarcas y Profetas, página 48. Página 48. Fíjense, Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. O sea, cuando estaban en concilio Dios y Jesucristo, los ángeles estaban ansiosos de saber qué había pasado en esa reunión. Dice, el consejo, ¿dónde me quedé? Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, así Dios y Cristo. Dice, el consejo de paz, Zacarías 6:13, en favor del hombre caído. El plan de la salvación había sido concedido antes de la creación del mundo, pues Cristo es el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí está muy claro. Ellos quedaron en ese concilio que Cristo, de hecho Cristo se ofreció para venir a morir por la humanidad. Y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué fue inmolado desde el principio del mundo? Porque fue un plan de redención antes de la creación de esta tierra. Y también porque cuando fueron desobedientes a Adán y Eva y salieron, los sacaron más bien, Dios los sacó del Edén por desobedientes y les dijo que tenían que sacrificar un cordero para que entendieran las causas o el horror del pecado. Que si no hubieran pecado, la muerte nunca hubiera existido y no hubiera existido nada de lo que existe hoy. Así de grave es desobedecer la ley de Dios. Y desgraciadamente ya está muy pronto el día en que Cristo va a venir a poner todo en su lugar. Y entonces aquellas personas que no obedecieron a Dios pagarán las consecuencias y tristemente pues serán destruidos. Vamos a leer 48, 49 y la 54. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio, eso fue cuando ya fueron echados del Edén. Dice, para Adán,
El ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido, o sea, la muerte, el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios, o sea, que de Cristo. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, de la transgresión de la ley, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Solamente Cristo Jesús era el único que podía venir a morir por el ser humano, porque Él fue nuestro Creador. Los ángeles se ofrecieron para venir a morir, pero Dios dijo que no podían, que tenía que ser Dios quien tenía que venir a dar la vida por la humanidad, y Cristo Jesús se ofreció. Dice, y se admiró. Ok. Bueno, entonces aquí dice que a Adán le temblaba solamente de pensar, dice que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios, o sea, de Cristo Jesús. Así de grave es transgredir la ley del Señor, así de grave es desobedecer lo que Dios ordena. Y para saber qué quiere Dios de nosotros tenemos que ir a la Biblia. Vamos a leer Eclesiastés 12:13, donde el Señor nos deja muy claro qué es lo que quiere de nosotros. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este, o sea, el fin de toda la Biblia, el fin de toda la vida, el fin de todo de nuestras vidas. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Qué es temer? Obedecer al Señor. Reconocer que Él es el Todopoderoso y que nosotros somos nada, y que nosotros necesitamos de Él desde el respirar y para todo lo demás. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o sea, es nuestra única obligación. Guardar la ley del Señor, temer a Dios, obedecerle, amarle. Y para amarle y obedecerle tenemos que conocerle. ¿Y cómo lo podemos conocer? Por medio de la Biblia. Por eso vuelvo a repetirles y les voy a seguir diciendo, leer la Biblia es todo lo que tenemos que hacer, porque cuando leemos la Biblia con la intención de conocer a Dios para obedecerle, el Señor nos llenará de su Espíritu Santo, entenderemos lo que dice la Biblia y empezaremos a obedecer al Señor. Él nos irá santificando para cuando Cristo venga, estemos listos para que seamos glorificados. Nadie que no conozca a Dios puede ir al cielo, porque ¿cómo vas a ir a un lugar donde no conoces a la persona que vive ahí? Hay que conocer a Dios, amarlo y obedecerle. Y aquí dice muy claro, el fin de todo, teme a Dios, obedece a Dios, dice, y guarda sus mandamientos. Y hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:12, para todos aquellos que dicen que la ley del Señor, y siempre, y les voy a volver a repetir, siempre la Biblia va a exaltar la ley del Señor, porque la Biblia es la ley, la Biblia es la palabra del Señor. Y si no obedecemos esa ley, si no obedecemos lo que Dios está ordenando, entonces pagaremos con la muerte eterna. Por eso dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley, es desobedecer la ley, es ignorar la ley del Señor, y pagaremos con la muerte eterna. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los apartados para Dios, los que obedecen, los que dejan el mundo. Dios con su Espíritu Santo nos empieza a dar el deseo de amarle y obedecerle, y nos empieza a separar del mundo. Y aquí dice, aquí está la paciencia o la perseverancia, dice en el original, que es la perseverancia diariamente, cada momento. Y tal vez puedas estar pensando, qué aburrido, porque yo también lo pensé en algún momento. No es aburrido las cosas de Dios, pero eso tampoco depende de nosotros. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Él hará que nosotros le amemos, y Él hará que nosotros amemos su palabra,
y Él hará que nosotros vayamos a leerla. Él hace todo, nada más nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad, nuestra vida, y el Señor hará el resto. Aquí está la perseverancia de los apartados, de los santos, los que guardan los mandamientos. Es el último libro de la Biblia y sigue hablando de los mandamientos. En Génesis empieza con la ley de Dios cuando Adán y Eva transgreden la ley, desobedecen al Señor. Y tú me puedes decir, ¿dónde están los mandamientos ahí cuando Adán y Eva transgredieron la ley? El último mandamiento dice no codiciarás. No codiciarás. Y Adán y Eva codiciaron el fruto de ese árbol que Dios les había dicho que no tocaran. Así que ellos transgredieron la ley del Señor. Y es por eso que el Señor los tuvo que sacar. Y fíjense qué triste. En el Edén había muchos árboles, muchos árboles hermosos, bellos, llenos de frutos hermosos. Y nada más un árbol, le dijo el Señor, no toquen ese árbol, porque si lo tocan van a morir. Pero Satanás llegó y convenció a Eva de que Dios era mentiroso. Y le dijo, así que Dios te dijo que no comieran de los árboles del jardín. Y Eva le dijo, no, Él nos dijo que podíamos comer de todos, menos de ese. Y Satanás le dijo, no va a pasar nada, tú cómelo, no pasa nada. Es que Dios no quiere que sepan que ustedes, si comen de ese fruto, ustedes sabrán el bien y el mal. Y Dios no quería que conocieran el mal. Dios quería que vivieran en un eterno bien, en el bienestar, en la salud, en el amor, en la paz, en el gozo. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Pero Satanás convenció a Eva, terminó convenciéndola. Después de haber convivido con Dios directamente, cara a cara con Jesucristo, y haber experimentado una vida con Él, se puso a creerle a alguien más. Por eso la importancia de leer la Biblia, porque Satanás, por medio de susurros en nuestros oídos, nos está diciendo que la Biblia es aburrida, nos está diciendo que es mejor irte a disfrutar ahorita que eres joven, nos está diciendo mejor vete a ver esa película que te gusta, vete a mirar la novela que está bien sabrosa, vete a ver el programa de chismes porque vamos a enterarnos qué pasa en el mundo. Y poco a poco, oyendo esa voz que nos dice que está más bonito el mundo, que esa voz es de Satanás, nos lleva a transgredir la ley del Señor, a desobedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, pagaremos con nuestra vida, moriremos eternamente, y el Señor quiere que vivamos eternamente. Esa decisión es tuya. Aquí lo deja muy claro, que dice que la perseverancia de los santos, o sea, de los hijos de Dios, de los apartados del mundo, de los que obedecen, de los que quieren deleitarse en el Señor, dice los que guardan los mandamientos. Y siempre, en toda la Biblia, te mencionará la ley. Tal vez puedas pensar que siempre estoy hablando de la ley porque una persona me escribió ahí diciendo que era como que ya con la ley. Pero no se puede predicar de la Biblia sin que la ley esté ahí en el centro, porque la ley es Cristo, la Biblia es Cristo, la palabra del Señor es Cristo, y Cristo lo es todo. Y si no obedecemos la ley de Cristo, pues entonces moriremos eternamente. Y hay temas súper bonitos, y es cierto, pero hay personas que solamente les gusta escuchar una historia hermosa, y qué emocionante, qué bonito. Pero si no entendemos la lección que nos está dando esa historia, viene siendo lo mismo. Es como si no escucháramos la palabra del Señor. Y lo que el Señor quiere es que aprendamos de las historias que están aquí, que son seres reales que vivieron, que pasaron por todas esas, todas esas circunstancias de la vida, todo ese dolor, la muerte, gozo, paz, tanto como nosotros experimentamos también. Ellos también vivieron así, pero quedaron escritas esas historias para que nosotros supiéramos que es como cuando un padre de familia le dice a su hijo, no hagas esto, porque yo pasé por ahí y no quiero que pases. El Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, nos dice lo mismo. Un padre de familia nos dice, nos quiere evitar dolor en el camino, y nos dice, no te vayas por ahí porque yo ya pasé por ahí, y lo único que deja es dolor. Pero uno como joven y rebelde, pues se rebela contra su padre y va y hace su vida como le da la gana, y después comprueba que su papá tuvo razón. Así Dios nos está diciendo, lean la Biblia, conózcanme, para que yo los pueda enseñar a amarme, porque yo les quiero dar una vida eterna, hermosa.
llena de gozo, de salud, de paz, de amor y eternamente. Eso nos ofrece el Señor, pero nosotros preferimos rebelarnos contra Él y pagaremos las consecuencias. Por eso es importante lo que les digo. Oigan la voz de Dios. Cuando yo predico, lo hago con toda la intención de que los seres humanos le permitan al Espíritu Santo obrar. Es Dios quien hace todo el trabajo. Mi única obligación es amar al Señor, obedecerle. Y dice Él que cuando Él llega a la vida de sus hijos, es nuestra obligación de amor, como respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, ir a llevar el mensaje a los demás, así como la mujer samaritana, que Cristo Jesús estaba hablando con ella, le dio el mensaje y le dijo: yo soy el Mesías. Ella corrió a decírselo a todo el mundo, y eso es lo que hace un hijo de Dios, hablarle a los demás de lo hermoso que Dios nos ofrece, de todo lo hermoso que Dios nos ofrece, para que vivamos una vida eterna feliz en su compañía. Fuimos creados para ser felices, fuimos creados para ser eternos, por eso es que nos duele la muerte. Y si tú quieres vivir una vida eterna feliz en compañía de tu familia, entrégale la vida al Señor, porque muchas veces por uno empieza y después se une el esposo y después se unen los hijos y después los parientes cercanos y después los vecinos, porque la palabra del Señor llena los corazones. Y tal vez no me entiendas lo que te quiero decir. Lo único que debemos hacer es entregar nuestro corazón al Señor. Él hará todo lo demás, porque nada depende de nosotros, nada. Respiramos por la gracia y la misericordia del Señor, y el Señor quiere que esa muerte eterna que dice aquí la palabra del Señor por transgredir la ley del Señor, Él no quiere que nosotros la vivamos, o más bien que muramos. Él quiere que nosotros seamos salvos, Él quiere que nosotros seamos felices, porque para eso nos creó, para vivir eternamente felices. Así que les quería hablar acerca de esto, de cómo Jesucristo y su Padre tuvieron una reunión antes de que Dios hiciera este planeta. Bueno, el planeta ya estaba, antes de que lo formara, que lo dividiera, que dividiera la luz de las tinieblas, que pusiera los animales, los árboles y todo lo que hizo. Antes de los 6 días de la creación, Cristo Jesús y su Padre estaban en un concilio, y Cristo Jesús dijo: yo voy a ir a morir por ellos. Y si nosotros rechazamos ese sacrificio, es como aborrecemos a Dios. Se oye feo, pero hay un libro se llama Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, dice que cuando uno no acepta lo que Dios nos da, no acepta los 10 mandamientos, no acepta lo que Él nos ordena que hagamos, dice que le aborrecemos. Y tú podrás decir: eso se oye muy fuerte, pero es real. Es real. El Señor nos está ofreciendo una vida hermosa, una vida como nunca la hemos vivido aquí, y nosotros rechazamos ese ofrecimiento por miserias que Satanás ofrece en este mundo. ¿Y para qué? Para terminar siendo destruidos, y eso es como si nunca hubiéramos existido. ¿Y de qué habrá valido vivir entonces? Si nunca, ni siquiera el recuerdo quedará. Así que el Señor, cuando quedaron en ese acuerdo de que Jesucristo vendría a morir aquí a la tierra 2000 años después de que ellos pecaron, no, 4000 años después de que ellos pecaron, ese corderito que Dios le dijo a Adán y Eva que sacrificaran, y después a sus hijos, era el símbolo de que Cristo Jesús vendría a morir literalmente por nosotros. Por eso Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú permites que Cristo te quite el pecado, ofrécele tu vida. Él lo hará por medio de su Espíritu Santo. Así que el plan de redención estuvo desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero fue inmolado desde antes de que esta tierra fuera creada. Así que es muy bonito conocer la palabra del Señor, porque de manera didáctica, a través de la palabra del Señor, Él nos enseña lo que nosotros tenemos que aprender y a conocer para amarle y respetarle y obedecerle, y así poder estar eternamente en su santa presencia, felices en un mundo bello. Que mi Señor los bendiga.